Bueno, mientras se sube el metabolismo o respiración celular, vamos a meternos de lleno a fotosíntesis, haciendo exactamente lo mismo que la vez pasada. Vamos viendo juntos el PDF y a partir de eso, eh, chicos, ahí está. Y a partir de eso, vamos explicando lo necesario. Ahí va. La fotosíntesis, como dijimos antes, es un proceso anabólico endergónico, es decir, que va a necesitar de energía, ¿sí? Lo hacen los animales, la mayoría de los animales que lo hacen son autótrofos, es decir, pueden generar su propio alimento, a diferencia de los heterótrofos como nosotros que necesitamos consumirlo. Bien. Es un proceso, como dijimos, anabólico y endergónico, a partir del cual los organismos autótrofos pueden fabricar materia orgánica, glucosa, usando que, como bien sabemos, por ahí no sabemos cómo, pero seguro lo sabemos de nombre, usando la energía solar. ¿Sí? Entonces, la ecuación se resume en que usando el dióxido de carbono, por esto es que las plantas usan dióxido de carbono, porque agarran el carbono de este dióxido de carbono que se encuentra en el aire, con agua y energía del sol van a poder sintetizar glucosa y liberar oxígeno. Por eso somos como muy complementarios. Nosotros necesitamos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Ellos usan dióxido de carbono y nos liberan el oxígeno para que nosotros respiremos. En las células eucariotas autótrofas, el proceso se produce en los cloroplastos, ¿sí? Que sería algo parecido. No me tomes la palabra en esto, no son realmente análogos, pero podríamos pensarlo como una pequeña mitocondria. En el de respiración celular yo te dije que la mitocondria probablemente venía de una fagocitosis, es decir, de haber absorbido, o absorbido no es una palabra correcta, pero de haberse, que una célula grande es como que agarró a lo que originalmente era por ahí una bacteria o alguna célula como la mitocondria, se la quedó para generar sus procesos. Acá en las células eucariotas podría haber pasado lo mismo con cloroplastos de otras plantas, que las endocitaron, se las quedaron adentro, y en los cloroplastos es haciendo uso de los cloroplastos que pueden hacer la fotosíntesis. ¿Por qué nos sirven los cloroplastos? Porque tienen la clorofila. Dice, en membranas tilacoidales se encuentra la clorofila, pigmento que permite captar la energía solar, que es esto que hace verde a las plantas. Cuanto más verde es más clorofila, cuanto más clorofila más cloroplastos, cuanto más cloroplastos más fotosíntesis. En células procariotas autótrofas, cianobacterias, la clorofila se encuentra en laminillas y o en la membrana plasmática dural, lugar donde se realizará la fotosíntesis. Acá tenemos un cloroplasto que adentro tiene a toda la clorofila hecha así como tilacoides, se llaman, que son como discos apilados de clorofila. Está también repuesto. Sí, ¿por qué digo que es parecido a la mitocondria? Si nos fijamos, es algo que adentro está muy plegado y muy rugoso, que tiene una intermembrana, tiene una doble membrana para generar un espacio intermembrana, una intermembrana externa, espacio intermembrana, las tilacoides, el estroma, que es el espacio donde están los tilacoides, etcétera. Bien. Y acá tenemos una linda imagen o esquema, ves cómo se apilan en estos tilacoides, cada uno de estos apilamientos es un tilacoide. Los tilacoides están en el estroma, que sería como el citoplasma de este pequeño cloroplasto, pero no lo es. Eh, Perdón, cada disco es un tilacoide, se apilan en granas que están en el estroma, que están adentro de la membrana interna, y entre membrana interna y membrana externa tenemos el espacio intermembrana. Y todo esto me genera un cloroplasto. Así es como se ve, de verdad, donde acá tenemos cada tilacoide que me genera una grana, que están en el estroma, que tenemos separado por la membrana interna, y que me genera este espacio intermembrana con respecto a la membrana externa. Analogías, clorofila y hemoglobina. Nosotros usamos la hemoglobina para transportar, usando hierro, transportar oxígeno, y ellos lo que tienen en el medio es magnesio con un metilo libre que me va a ayudar a transportar electrones también.
¿Qué me dicen de la clorofila? Es anfipática, es decir, forma parte de la membrana en discos tilacoidales de cloroplastos. Es una porfirina, o sea, un tetrapirrol que posee un átomo de magnesio en el centro. Tetra, 4 pirrol son estas estructuras que tienen acá cuatro iguales, se agregan cuatro pirroles con un magnesio en el medio, ese magnesio va a ser capaz de captar y transportar distintas cosas. Hay otros tipos de clorofilas, A, B o bacteriana, y otros tipos de pigmentos accesorios, carotenos, xantófilas, etcétera. Se diferencian porque captan energía solar de distintas ondas. ¿Es la clorofila la única forma de captar energía solar? No, es la más eficiente, por eso se usa tanto, por eso se encuentra tanto en la naturaleza, pero hay otras que de hecho se puede hacer un experimento muy divertido con unas, lo que se llaman capilares, que son unos tubitos muy finitos de vidrio, agarrar unas hojas, las machucas y les pones en una hojita donde van corriendo y se van separando. Las xantófilas, si no me equivoco, son amarillas, o los carotenos son amarillos, los bien verdes son la clorofila, etc. Clorofila y la luz. La clorofila es un pigmento que absorbe las radiaciones correspondientes al azul y al rojo, es decir, a puntas opuestas del espectro de la luz visible. Estamos hablando de cerca de los 400 y cerca de los 700 nanómetros de longitud de onda. La longitud de onda es la diferencia de este pico. Acá tenemos una onda, ¿sí? Que vemos que tiene un pico alto y otro pico alto. La distancia que hay entre picos es la longitud de onda. Si vemos hacia la derecha, donde la longitud de onda es 700, hay más espacio que en las longitudes de onda corta, que es donde están, por ejemplo, las microondas, que es parecido a la luz UV, o sea, es más para ese lado. Son ondas cortas. Y después tenemos el infrarrojo, que son ondas más largas, que están después de la luz visible. Dice, no es un sustrato ni un producto de la fotosíntesis, ¿sí? O sea, no es más un intermediario, es algo que ayuda a que ocurra la fotosíntesis, sería más parecido a una enzima en ese caso, no es una enzima, pero sería más parecido a una enzima, es más un intermediario, pero no es ni sustrato ni producto. No absorbe el verde y el amarillo, ¿sí? Veamos que absorbe el azul y absorbe el rojo, y lo que no absorbe es el color que vemos, como en los objetos. Lo que vemos es lo que no absorbe porque rebota. Como rebota, nuestro ojo lo recibe y por eso lo vemos. Por eso hay plantas que son rojas porque están absorbiendo el verde y el azul y me rebotan el rojo, ¿sí? Que esos son los que usan otros que no son clorofila. Veremos dos tipos de clorofila, la P680 y la P700. Fíjate que P680 y P700 están por acá, absorben casi todo el rojo y por ende me rebotan claramente el verde y el azul. La fotosíntesis se da en los fotosistemas. Los fotosistemas son parecidos a lo que vimos de estas proteínas intermembranas que ayudaban en la última parte de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Bueno, sería parecido a eso, pero reciben la luz y van a hacer una cadena de reacciones donde le van a aportar esa luz a distintas reacciones para luego poder generar la glucosa. Los pigmentos clorofila de la membrana tilacoide se agrupan en fotosistemas. Los fotosistemas son complejos macromoleculares presentes en las membranas de los tilacoides. ¿Sí? Vamos de vuelta a los fotosistemas, que son pigmentos, ¿sí? De vuelta a los pigmentos, es decir, la clorofila. En la membrana tilacoide se agrupan en fotosistemas. Acordate que el tilacoide era uno de esos disquitos, que los tilacoides se agrupaban en granas, ¿sí? Entonces, en la membrana de estos tilacoides está la clorofila, y estas clorofilas se agrupan en fotosistemas. Ahora, los fotosistemas les vamos a decir que son macromoléculas que están en la membrana de los tilacoides y que funcionan como antena captadora de fotones. Es decir, estos son los pararrayos de la luz solar que después voy a usar para generar la glucosa. Hay dos tipos de fotosistemas que vamos a ver nosotros, el fotosistema 1 y el fotosistema 2, que son el P700 y el P680, ¿sí? Absorben esa longitud de onda que dijimos que está cerca del rojo y por ende rebota el verde. Cuando reciben radiación se oxidan, es decir, liberan electrones. Acordémonos que oxidar puede ser ganar oxígeno, perder protones, cualquiera de las dos me hace liberar electrones al medio, y al liberar electrones al medio estoy liberando energía para que se puedan dar las siguientes reacciones. Entonces, nosotros tenemos básicamente muchas moléculas de pigmento, es decir, muchas moléculas de clorofila,
donde va a llegar la luz del sol. ¿Por qué? Porque hay sol y la planta está expuesta, llega y eso, como tiene un centro reactivo, van a pasar cosas dentro de esa clorofila para que luego, ¡pumba!, me libere electrones, ¿sí? Porque el fotón, ¿qué es? El fotón es luz, ¿sí? Serían como moléculas de luz o partículas subatómicas de luz, si se quiere, no vamos a entrar tanto en detalle, pero lo que hacen es activar o excitar los electrones de la clorofila para que estos, al oxidarse, generen una cadena electrónica. Y dice, para estudiarla se puede dividir en dos etapas, la fotodependiente o lumínica o fotoquímica, que es la parte esta de recibir los fotones para luego darme energía y poder hacer las cosas. Dice que es momento de captación de energía lumínica que está en la membrana del tilacoide. ¿Por qué está en la membrana del tilacoide? Porque es donde está la clorofila. ¿Y quién es la clorofila? El pigmento que va a aceptar la luz en forma de fotón. Entonces llega la luz en forma de fotón a la clorofila, se excita y eso es la parte fotodependiente o lumínica que después probablemente vamos a ver en más detalle. Y después tenemos la foto independiente, que es que una vez que ya se me liberó, que ya se me excitó la clorofila y que me liberó los electrones, voy a hacer uso de esos electrones para efectivamente generarle la glucosa, ¿sí? Esa es la parte fotoindependiente, que en realidad no es fotoindependiente porque depende de qué haya pasado de la fotodependiente, ¿sí? O sea, si a mí no se me activa la clorofila, no se me excita la clorofila, no puedo tener esta etapa fotoindependiente. Ahora, para que pase esta fotoindependiente puede pasar de noche. Si ya tengo excitada la clorofila y se quedó así excitada porque tuvo mucha luz todo el día, bueno, durante la noche se puede dar esta parte fotoindependiente, bioquímica o ciclo de Calvin-Benson, mal llamada etapa oscura porque se puede dar en la oscuridad. Y donde dice, se utilizan los productos obtenidos en la etapa lumínica y el dióxido de carbono atmosférico para formar la glucosa. Ocurre en forma en el estroma del cloroplasto, es decir, en lo que sería el citoplasma del cloroplasto, y en procariotos ocurre en el citoplasma porque no tenemos cloroplastos. Esquema de la etapa lumínica o fotoindependiente. Fíjate que es parecido, como habíamos dicho, a la parte a la última parte, a la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa de la respiración celular. Bien, entonces tenemos la luz que incide sobre el cloroplasto que tiene el estroma y los tilacoides apilados en granas. Una vez que eso ocurre en el fotosistema, empezamos por el fotosistema 2. La luz llega al fotosistema 2 y se van a ir pasando, ¿ves? Los electrones, pumba pumba, hasta llegar al fotosistema 1, que también le incide la luz y siguen pasando electrones. Ahí lo que va a pasar es que este NADP va a pasar a NADPH y gracias a todo esto es que esta bomba de protones va a poder... ¿qué pasa? Acá hay una gran concentración de protones que se van a generar por distintos procesos que pasan acá, en particular por esta disociación del agua que se da por la incidencia de luz en el fotosistema 2. El fotosistema 2 incide la luz y para parte del proceso de la excitación de la clorofila me divide el agua en moléculas de protones y oxígeno. Entonces me queda un gran gradiente de oxígeno acá. Entonces acá vamos a tener en el paso final una bomba de protones, se pasan electrones, llegamos al fotosistema 1 donde también incide la luz, se incide la clorofila, siguen pasándose los electrones entre sí y yo en el espacio intracoidal, intratilacoidal o en el estroma, por ejemplo, bueno, no sé si en el estroma, en el espacio intracoidal tengo una, porque acordémonos que acá estamos adentro de uno de los tilacoides, ¿sí? O sea que adentro del tilacoide tengo muchos protones y voy a tener en el borde una bomba de protones que haciendo uso de la energía de este NADP que va a ser reducido por justamente la presencia de estos electrones, y por la diferencia de concentración de protones que hay acá, que acá afuera en el estroma hay baja concentración de protones, esta bomba lo que va a hacer es fosforilar un ATP. Y esta es la etapa lumínica, ¿sí? Fíjate que hacemos uso de la luz para generar esta cadena electrónica, que esta cadena electrónica me va a reducir un ADPH y la reducción de ese ADPH va a poder hacer que se fosforile un ADP.
Esta es la etapa lumínica donde lo que usamos es agua que se va a disociar, el NADP, el ADP y un fosfato para darme ¿qué? Oxígeno, NADPH y ATP. Fotólisis. La fotólisis es que al incidir la luz sobre el agua se va a dividir, como dijimos antes, en oxígeno. ¿Por qué medio oxígeno 2? Porque de una molécula de agua que es H2O voy a obtener un oxígeno. Y un oxígeno es la mitad de una molécula de oxígeno 2, ¿sí? Pero yo no lo puedo poner en una fórmula química como O solo porque no existe como O solo en el medio. Entonces, en realidad lo correcto sería decir que de dos moléculas de agua paso a una de oxígeno 2 y a cuatro de hidrógeno y se liberan cuatro protones, cuatro electrones. Perdón. Esquema que representa la etapa lumínica. Acá tenemos al fotosistema 2, me llega el fotón, o sea, la luz en forma de fotón. Esto me desarma el agua en cuatro protones y un oxígeno, que es lo que te decía antes. Esto me libera electrones. Se hace toda una cadena electrónica donde tenemos esta bomba que es parecida al complejo CF que habíamos dicho, a la bomba de protones. Sí, acuérdate que acá estamos adentro del tilacoide, acá estamos en el estroma, todavía dentro del cloroplasto donde ves que por esta diferencia, donde acá tengo muchos protones, ¿por qué tengo muchos protones? Porque cada vez que llega luz acá, dos moléculas de agua me generan cuatro protones. Tengo muchos protones. Esta ATP sintasa, que es una bomba de protones, lo que va a hacer es usar esos protones para expulsarlos para afuera y al expulsarlos para afuera me fosforila un ATP, haciendo uso también de la energía de la reducción de un nado. Y ahora pasamos a la etapa 2. Una vez que logramos hacer eso, pasamos al ciclo de Calvin, que sería algo parecido al ciclo de Krebs, pero pero en la versión análoga en la fotosíntesis. ¿Qué dice? Ocurre en el estroma de los cloroplastos en eucariotas y en el citoplasma en procariotas. ¿Por qué en el citoplasma en procariotas? Porque los procariotas no tienen cloroplastos. Los que sí tienen cloroplastos lo van a hacer dentro del mismo cloroplasto. Y dice, en esta etapa se fija el dióxido de carbono atmosférico. El ATP y el NADH usados en esta etapa provienen de la etapa fotoquímica. Recordemos que la bomba de protones, haciendo uso de la reducción de un NADP a NADPH, me hace un ATP. Y esas son las moléculas que va a usar ahora como que tenía de energía para aportar energía a este proceso. Porque obvio que si ahora soy autótrofo y estoy generando mi propia glucosa, eso me va a requerir de energía. ¿Cómo la voy a tener esa energía? La agarro de la luz, agarro la energía de la luz, me genero ATP y NADPH y una vez que me pude generar moléculas energéticas voy a pasar al ciclo de Calvin a generar la glucosa, que es lo que realmente necesito. También voy a hacer uso del dióxido de carbono que proviene de la atmósfera y la célula lo agarra. ¿Sí? Entonces, agarro dióxido de carbono y haciendo uso de la enzima ribosa bifosfato carboxilasa, que es una enzima alostérica, vamos a generar el 3-fosfoglicoserato, que es una molécula de tres carbonos, ¿sí? Acordate, acá siempre tenemos dicho cuántos carbonos tiene. Pasamos de tres moléculas de un carbono, lo que voy a hacer es unirlas para darme una molécula de tres carbonos. Acá usamos la primera parte de energía, un ATP, lo desfosforilo para que me dé energía, rompo ese enlace covalente que había entre un fosfato y otro, libero un fosfato al medio, pero también libero energía, uso esa energía para pasar de 3-fosfoglicerato a 1,3-bifosfatoglicerato. O sea, lo que estoy haciendo es fosforilando esas moléculas de fosfoglicerato. ¿Sí? Y ahora, haciendo uso del NADPH y liberando protones al medio, además de fosfatos, voy a desfosforilar esas moléculas, ¿sí? Por eso libero fosfatos al medio y me va a dar gliceraldehído 3-fosfato. Le voy a sacar uno de los fosfatos. Estaba bifosfatada, ahora está fosfatada. Seguimos teniendo dos moléculas de tres carbonos, ¿sí? Acá es donde si yo quisiera hacer ácidos o azúcar, tipo aminoácidos, azúcar o grasas, el ciclo se iría para este lado. No me importa, seguimos acá, porque yo lo que quiero hacer es azúcar, es glucosa en este caso. Hacemos el gliceraldehído, tenemos tres carbonos, se van a liberar tres fosfatos y acá tenemos una ribulosa. Ah. Una vez que tenemos una ribulosa de 5 fosfatos, vamos a desfosforilar otro ATP
eso me va a dar energía porque estoy rompiendo un enlace covalente y voy a generar la ribulosa 1,5 bifosfato, que ya es de 5 carbonos, o sea, ya llegué a tener 5 carbonos. Bien, y después te dice, la glucosa, dependiendo del estado fisiológico del organismo, se puede usar en respiración celular, formación de almidón, formación de sacarosa o en los carbonos en síntesis de bla, bla, bla. Pero no llegamos todavía a la glucosa, me parece. Bien, volvemos porque yo estaba teniendo un error porque necesitaba repasar el tema y ahora ya lo hice. ¿Qué pasa? Partimos de una molécula de un carbono. Usamos a la rubisco. Si alguien te habla de la rubisco, es la ribulosa 3-fosfato, que es una enzima súper importante, que lo que va a hacer es justamente unirme estos tres dióxidos de carbono para dar una molécula de tres carbonos.
pasan cosas, uso energía, me da otra molécula de tres carbonos que está fosforilada, pasan cosas, me da energía, hago otra, que es la 3G3P. Y a partir de acá ya tenemos moléculas de tres carbonos importantes que pueden pasar dos cosas. Algunas de estas 3P, G3P, van a seguir el ciclo para activar de vuelta a la Rubisco y poder seguir produciendo 3GP, G3P. ¿Por qué? Porque después algunos de esos G3P se me van a venir acá y se van a juntar. Pensá que dos de tres carbonos juntadas me dan una de seis carbonos que puede ser, entre otras, la glucosa, pueden pasar otras cosas, pero es acá que se genera la glucosa. El tema es que este ciclo tiene que seguir activo para que se sigan haciendo G3P y se puedan seguir haciendo glucosa. Pero en este ciclo no terminamos con la glucosa, ¿sí? Empieza acá y va a irse para acá la glucosa. El tema es que esto tiene que estar constantemente pasando. En resumen, en el estroma de los cloroplastos o citoplasma de las células procariotas se encuentran presentes las enzimas que intervienen en el ciclo de Calvin, que sería la fase fijadora o la fase mal llamada oscura. En la etapa en la que es fijado el carbono, el dióxido de carbono atmosférico, este dióxido de carbono se combina con un azúcar de 5 carbonos, la ribolosa 1,5-bifosfato, mediante la acción de la enzima rubisco. El primer producto estable de la fijación del dióxido de carbono es el ácido 3 fosfoglicérico, PGA, un compuesto de tres carbonos, que creo que es lo que yo te llamé 3GP, no importa. Luego continúa el ciclo en el que se restablece la ribulosa, azúcar que se une al dióxido de carbono atmosférico. Es un ciclo en el que se producen sucesivas reducciones y se utiliza ATP, también obtenido en la etapa luminosa para formar los enlaces entre carbonos y así poder formar la glucosa. Si no se produce la etapa lumínica, no voy a tener estos primarios y no voy a poder generar la etapa oscura, ¿sí? Por eso es que necesitamos de la luz. El gliceraldehído obtenido del ciclo de Calvin sale de la mitocondria y en el citosol sale del cloroplasto. Y en el citosol será convertido por otras enzimas en posibles distintos productos dependiendo del estado fisiológico de la planta, donde se pueden formar glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, etc. y llegar al almidón, que es la forma del almacenamiento de carbono. Integración de ambas etapas, entonces tenemos la parte lumínica donde va a llegar esto, la luz en forma de fotones, me va a activar las cosas para generarme protones y generarme ATP y NADPH, y usando ese ATP y NADPH y dióxido de carbono del medio voy a poder generar glucosa finalmente, pero haciendo uso de energía solar. Y acá tengo la fórmula que me condensa todo. Usando dióxido de carbono y agua más energía solar voy a poder tener glucosa y oxígeno. En resumen, sustratos, productos y localización de ambas etapas, la fase fotoquímica, que sería la lumínica, en células eucariotas vegetales y en la membrana de los tilacoides dentro de los cloroplastos, en células procariotas autótrofas se dan las laminillas y en la membrana plasmática. Los sustratos, o sea, lo que uso es agua, NADP, ADP y fosfatos, y los productos son oxígeno, NADPH, o sea, NADP reducido, y ATP, es decir, ADP fosforilado. Procesos acoplados que se alimentan mutuamente porque con estos productos nos vamos a la fase bioquímica o al ciclo de Calvin, mal nombrada parte oscura. En células eucariotas se da en el estroma, en el cloroplasto y en el procariotas en el citoplasma. Los sustratos, fíjate que son parte de los productos anteriores, que son NADPH, ATP y el dióxido de carbono de la atmósfera. Y como producto tenemos glucosa, NADP, ADP y fosfato que de vuelta entran al ciclo. Son los sustratos ya que vienen acá para después volverse productos y venir a la etapa oscura, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso hemos terminado fotosíntesis.